Considerando Amós capítulo 5, estamos viendo un lamento por la situación irremediable de Israel, de la ciudad de Samaria donde Amós estaba predicando. Ese lamento que, como vimos, fue un lamento desde el cielo por la impenitencia de Israel, pero también un lamento en la tierra por el juicio que vendría, pero no por nos ha llevado a considerar tres contrastes que buscan desenmascarar la hipocresía religiosa, porque en últimas el gran problema de estos samaritanos era que se escondían tras una religiosidad ritualista. El primer contraste que considerábamos hace 8 días era el contraste entre Dios y los altares, y nos mostró la tragedia de un hipócrita religioso. Un hipócrita religioso, recuerden ustedes que simplemente tiene lágrimas de cocodrilo. Pero era la tragedia de ellos porque tras la búsqueda de Dios a través de su religiosidad finalmente quedaban vacíos. La oferta de Dios es: buscadme y viviréis. Solo en Dios encontramos la vida. Y debemos entonces entender que los medios son medios, pero no fines. Es decir, que el fin último es encontrar a Dios. Y lamentablemente nosotros podemos utilizar cosas buenas de una manera equivocada, haciéndolos la meta o el fin de nuestra vida. Hoy vamos a comenzar a considerar el segundo contraste que Amós nos presenta. Es un contraste entre el hombre y particularmente los samaritanos impíos con Dios. La primera comparación fue entre Dios y los altares. Ahora la comparación es entre los hombres impíos y Dios. Y quiero colocarle como título a esta predicación: una aguda pero saludable comparación entre el hombre y Dios. Una aguda pero saludable comparación entre el hombre y Dios. Acá Amós nos presenta la justicia propia versus la justicia divina. La justicia propia que creían tener esos hipócritas religiosos, contrastada con la justicia divina, lo cual nos va a ayudar a meditar en la cruda realidad de un hipócrita religioso. Nuestro texto es Amós capítulo 5, versículos 7 al 10, que es un texto complejo. Ha dado paso a mucho debate y a diferentes traducciones, y yo no los voy a agotar acá con asuntos técnicos de traducción o de traducciones de la Biblia. Pero si usted tiene el tiempo en su casa, compare estos versículos en diferentes versiones de la Biblia y va a encontrar que son muy diferentes. No en cuanto al tema que habla, no en cuanto al mensaje central, porque es evidente, sino en la manera como los versículos están traducidos y la manera como están incluso organizados. Algunas traducciones como la Biblia de Jerusalén o la Biblia textual reorganizan estos versículos, mandándolos de una manera diferente a como los tiene el texto hebreo, como lo tenemos nosotros en Reina Valera. Otras versiones como Reina Valera insertan palabras que no aparecen en el texto original. Es el caso de el buscad, que aparece en el versículo 8, porque no aparece en el texto original, pero es que la lectura es un poquito difícil. Pero otras versiones, manteniendo lo más posible el texto original, el texto hebreo, colocan el versículo 7 referido a los impíos y el versículo 8 referido a Dios, notando que los verbos en el versículo 7 son en plural y los verbos en el versículo 8 y 9 son en singular.
y otra vez en el versículo 10 aparecen en plural. Esas versiones, ustedes las pueden consultar, son por ejemplo Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Esas dos, básicamente, esas dos son las que siguen ese tipo de traducción, que es las más cercanas a como yo traduje el texto. Así que permítame leer la traducción que yo hice del texto, que va a sonar un poco diferente a Reina Valera, porque estoy convencido que es la mejor lectura del texto hebreo. Usted puede seguirlo ahí en Reina Valera, pero escuche y note cómo lo hemos traducido y cuál es el énfasis del texto. Amós capítulo 5, versículos 7 al 10. Vosotros, pronombre enfático ahí, vosotros, versículo 7, convertís en ajenjo el juicio y la justicia echáis por tierra. Punto. O sea, señalando a los impíos, en plural, ¿cierto? Versículo 8, el que hizo las Pléyades y el Orión, que convierte en mañana las densas tinieblas y el día hace oscurecer como noche, el que convoca las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. El que precipita, versículo 8, el que precipita la destrucción sobre el fuerte, de manera que viene sobre el lugar fortificado. Notan versículo 8 y 9, versículos, verbos en singular, y claramente referidos a Jehová, porque al final del versículo 8 se nos presenta, dice, Jehová es su nombre. Y el versículo 10, ellos, otra vez pronombre enfático, ellos odian a los que dirimen en la puerta de la ciudad y a quien habla rectamente detestan. Con esa traducción logramos la siguiente estructura. Versículo 7, vosotros, se refiere a los israelitas impíos. Los verbos están en plural, repito. Versículos 8 y 9, verbos en singular y con el pronombre el que, se refiere a Dios, señalando la grandeza de Dios. Muy parecido a lo que habíamos encontrado en el capítulo 4, versículo 13. Y el versículo 10, entonces, en plural otra vez, ellos, señalando acciones de los israelitas impíos. Otra vez, y ya esto se vuelve muy común en Amós, porque toda la estructura del texto de Amós está en poesía. Tenemos aquí una estructura quiásmica, la del sándwich. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es la estructura quiásmica acá? ¿Cuál es el sándwich? Versículo 7, los impíos. Versículo 8 y 9 en la mitad, Dios. Y versículo 10 al final, otra vez los impíos. Entonces, al principio y al final, los impíos. Y en la mitad, la descripción de Dios. Eso ayuda a agudizar el contraste para que entendamos qué es lo que Amós nos quiere transmitir acá. Es un agudo contraste entre Dios y los hombres. La primera parte, versículo 7, señala la impiedad de estos israelitas de manera general, usando los dos términos típicos en el Antiguo Testamento para la justicia. El término hebreo mishpah y el término hebreo sedaká, que aquí han sido traducidos juicio y justicia. Después vamos a hablar de estos términos. Pero la tercera parte, o sea, el versículo 10, especifica en qué consiste esa injusticia de los israelitas. Versículo 7, denuncia general. Son injustos. Pero el versículo 10 especifica que esa injusticia consiste en que odian a quienes median en los tribunales y a los testigos honestos. ¿Notan la denuncia clara y específica? ¿Cuál es el pecado que Amós está denunciando acá? Cómo ellos pervierten el juicio. Cómo ellos incluso quieren taparle la boca a los jueces justos y quieren taparle la boca a los testigos honestos. Entonces sobornan a los jueces para que sean jueces corruptos y le tapan la boca a los testigos honestos para que no hablen, y más bien contratan testigos falsos. Todo para salirse con las suyas. Y en el grueso, en la mitad, versículos 8 y 9, que es la segunda parte de nuestro texto, se describe a Dios de la misma manera como lo había hecho en 4:13, señalando su poder cósmico. Un Dios que gobierna todo el universo, pero que viene en juicio contra los poderosos y a favor de los débiles. Es una amenaza directa y contundente contra aquellos hipócritas religiosos impíos. Así que vamos a estudiar nuestro texto bajo ese contraste que Amós nos presenta. El contraste entre la justicia aparente de los israelitas impíos y la justicia perfecta de Dios. La invitación a buscar a Dios, recuerdan allá, versículo
4, versículo 6, buscadme y viviréis, buscad a Jehová y vivid. Esa invitación de buscar a Dios coloca al hombre delante de su propia realidad miserable. O sea, cuando nos paramos frente a Dios, se nos cae la estantería, como dicen, y quedamos tal cual somos. Queridos hermanos y amigos, somos lo que somos en la intimidad de nuestro corazón y delante de Dios. Lo demás es apariencia. Repito, somos lo que somos en la intimidad de nuestro corazón, lo que hacemos en secreto, lo que nadie ve, y delante de Dios. De resto es solo apariencia. O sea, lo que los otros ven de mí, no sabemos si es así o no es así. Así que Amós ahora nos conduce a un segundo contraste, el hombre y Dios. O mejor dicho, un contraste entre la justicia, o diríamos mejor, injusticia del hombre y la justicia de Dios. Lo cual nos recuerda que el conocimiento de Dios y sus atributos son la base de la verdadera piedad, que no es simplemente intelectual, sino también experiencial, representada en la práctica de la justicia. Si es que nuestros corazones van a ser transformados y nuestra práctica va a ser consistente con la justicia de Dios, necesitamos encontrarnos con Dios. Pero cuando nos encontramos con Dios, vamos a encontrar que somos totalmente injustos y Dios es totalmente justo. Aquí no hay cabida entonces para la hipocresía religiosa. Buscar a Dios entonces es encontrarse con la realidad última de la santidad y la justicia, la perfección divina. Buscar a Dios es encontrarnos con nuestra propia miseria, pues ante Dios todos nosotros no somos más que polvo y ceniza. Mire cómo lo expresa Moisés en el Salmo 90. Ahora su Biblia en el Salmo 90. El único salmo que tenemos en la Biblia es Moisés. Y es interesante saber que es de Moisés, porque entonces debemos leer este salmo a la luz de lo que Moisés presenciaba día tras día los 40 años de peregrinación en el desierto. ¿Sabe qué presenció Moisés día tras día en los 40 años de peregrinación en el desierto? Presenció el juicio de Dios. Cada día moría uno o muchos israelitas. Morían porque se rebelaron contra Dios. Así hasta que murió toda esa generación. Y mire entonces ante esa perspectiva lo que dice Moisés en el Salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es Dios, ¿notan? Pero versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ese es Dios. Pero versículo 5, miren, los arrebatas como el torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, describiendo a los hombres. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Versículo 7, miren esto, cuando se encuentra la justicia aparente del hombre con la justicia perfecta de Dios, ¿qué sucede? Versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de tu rostro, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Ven lo que pasa cuando el hombre entonces se confronta cara a cara a Dios? Dios dice, buscadme y viviréis. Vamos al encuentro de Dios. ¿Y qué pasa? Dice Moisés, todas nuestras maldades quedan frente al rostro de Dios. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 11, miren esta pregunta tan incisiva. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos.
sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Ven la sensación de Moisés cuando se confronta con la justicia divina, perfecta y completa? Aquí, frente a Dios, es donde la cruda realidad de un hipócrita religioso sale a flote y lo ahoga. Porque mientras se mantenga comparándose con otros hombres, parece que su justicia es perfecta, digna de ser alabada e imitada, ¿o no? Pero cuando ese hipócrita religioso se compara con Dios, lo único que puede hacer es clamar con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la razón entonces por la cual Amós ahora lleva a estos samaritanos impíos a la comparación entre ellos y Dios. Necesitamos esa comparación, hermanos. Necesitamos no compararnos con los otros hombres, porque como dice la canción antigua, habrá unos mejores, pero unos peores que nosotros. Pero cuando nos comparamos con Dios, todos nosotros quedamos perdidos. Nuestra injusticia, la de todos nosotros, va a salir claramente a luz. Así que analicemos nuestro texto bajo ese agudo contraste: la justicia aparente del hipócrita religioso y la justicia perfecta del Dios Todopoderoso. Primero, la justicia aparente de los israelitas hipócritas impenitentes. Esa justicia aparente está escrita en el versículo 7 y en el versículo 10. Leámoslo y lo podemos leer ahí en Reina Valera. Dice así, versículos 7 y 10. Voy a tomar estos dos versículos en conjunto para que veamos entonces la descripción de la injusticia de estos israelitas. Versículo 7: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia echáis por tierra. Versículo 10: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, al que hablaba lo recto abominaron. El versículo 7, como dije anteriormente, nos describe esa impiedad de manera genérica y lo hace utilizando dos términos que son fundamentales en el Antiguo Testamento para describir la justicia. Aquí en Reina Valera aparecen traducidos como juicio y justicia. Juicio y justicia. Esos dos términos vuelven a aparecer juntos en Amós 5:24 y en Amós 6:12. Busquémoslo. Ahora su Biblia en Amós 5:24 y luego vamos a abrirla en Amós 6:12. Allá, en esos otros dos versículos, de nuevo encontramos esos dos términos, juicio y justicia, junticos. Observen lo que dicen estos textos. Amós 5:24: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es ya aquí un mandato. En nuestro versículo Dios está señalando la injusticia a los israelitas, pero acá Dios les está demandando lo que ellos tienen que hacer. ¿Qué es lo que espera Dios del ser humano? Bueno, que ese ser humano se comprometa con la justicia y con el juicio, que permita que corra, que no nos volvamos gente que impide el avance de la justicia, o como Pablo dice en Romanos, que no nos paremos para detener la verdad con nuestra injusticia. Mira el versículo 12 del capítulo 6. Donde vuelven a aparecer estos dos términos juntos. ¿Correrán los caballos por las peñas? Respuesta, eso es pregunta retórica, ¿no? Mira la pregunta otra vez. ¿Correrán los caballos por las peñas? No, son las cabras las que andan por las peñas. Los caballos corren es por los campos lisos. Sigue diciendo el texto: ¿ararán en ella con bueyes? ¿Se harán en las peñas con bueyes? No. Por supuesto que no, son absurdos ahí. Nos está presentando Amós. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto en justicia, de justicia en ajenjo? Está presentando absurdos. O sea, el absurdo de acá es que esos israelitas convirtieron el juicio en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Nuestro texto lo presenta más o menos en el mismo lugar, es decir, algo que debía ser bueno, deleitoso y que debía ser para el bien del hombre, ellos lo convirtieron en algo amargo, algo destructivo totalmente. En el contexto de esos dos textos, porque noten que están muy cerca, 5:24 y 6:12, y están muy cerca de nuestro versículo 7, en el contexto de dos textos, evidentemente juicio y justicia se refieren a una relación correcta con Dios y con el prójimo.
Repito, juicio y justicia ya se refiere a una relación correcta con Dios y con el prójimo, en contraposición a una justicia meramente ritualista. Ya he hablado bastante de eso. Para los israelitas, ser justo significaba cumplir con todos los rituales que demandaba la ley. Para ellos ser justo era ir al altar, para ellos ser justo era llevar el corderito, para ellos ser justo era participar de la Pascua. Eso era justicia para ellos. Pero estos textos claramente están diciendo que la justicia que Dios demanda trasciende eso. Tiene que ver con una relación correcta con Dios y una relación correcta con el prójimo. Normalmente el término juicio se refiere a la correcta administración de la justicia, mientras que el término justicia señala la correcta relación con Dios y el prójimo. Repito, normalmente, y estoy pensando en términos hebreos que están ahí en Mishpat, normalmente juicio se refiere a la correcta administración de la justicia. Pero se da acá, que en nuestra Biblia aparece como justicia, señala la correcta relación de Dios con el prójimo. Dice un comentarista, en efecto, esta cualidad, justicia, puede considerarse, según la Escritura, bajo dos aspectos. En su aspecto relativo implica conformidad con la línea o la regla de Dios, la ley de Dios, conformidad con la ley de Dios. Pero en su sentido absoluto, es la exhibición de amor a Dios y amor al prójimo. ¿Notan la relación? O sea, si pensamos en justicia para con Dios, necesariamente debemos pensar en amor para con Dios y amor para con el prójimo. En su aspecto absoluto, repito, es la exhibición de amor a Dios y amor al prójimo, porque el amor, dice Pablo, es el cumplimiento de la ley, pero en ninguno de estos dos sentidos la palabra transmite lo que normalmente nosotros entendemos por justicia. En la Escritura no se reconoce ninguna distinción, dice este comentarista, entre las exigencias de la justicia y las exigencias del amor. Actuar en contra de los principios del amor a Dios y al prójimo es cometer una injusticia. Según la Biblia, repito esto, actuar en contra de los principios del amor a Dios y al prójimo es cometer una injusticia, porque es desviarse del camino marcado por Dios en su santa ley. Nosotros separamos normalmente justicia y amor. Eso hacían esos israelitas. Para ellos justicia era cumplir la ley de Dios, pero en cuanto a lo ritual. Y se habían olvidado del amor a Dios y el amor al prójimo. Así que juicio tiene en vista un acto externo, mientras que justicia, apunta hacia una actitud interna. De manera que la primera manda a la segunda. O sea, actos justos salen de un corazón que ha experimentado la justicia. ¿Cómo un corazón que no es justo puede hacer cosas justas? Es imposible para eso. También de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Dios, por boca de amor, le está hablando un muerto espiritual acá. Es decir, ¿de dónde brotaban esos actos de injusticia de estos israelitas? Simplemente de un corazón que no había experimentado la propia justicia de Dios. Un corazón que estaba anclado en su propio sentido de justicia. Así que la expresión vosotros convertís en ajenjo el juicio significa que aquellos israelitas impíos hacían que las sentencias judiciales sobre los pobres y necesitados fueran amargas experiencias. Y la expresión la justicia echáis por tierra significa que en sus corazones no había cabida para una valoración apropiada de lo que es correcto. Amós, en nuestro versículo 7, usa dos metáforas para indicar el estado deplorable de los judíos. Nótelo allá el versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio, eso es una ilustración, está hablando de la injusticia y lo compara con el hecho de convertir el juicio en ajenjo y la justicia echáis por tierra. Otro comentarista dice al respecto, la primera parte del supuesto de que el derecho es como una planta que da vida. La justicia, según la Biblia, está dada para darle vida, sobre todo a los oprimidos. Y debe ser agradable al paladar. Pero dígame algo, cuando usted escucha el término juicio, justicia, ¿eso le produce una buena sensación o mala? Más si pensamos en el ámbito humano, ¿no? La justicia de nuestros tribunales. ¿Qué le produce a usted? ¿Sabe qué nos produce a nosotros? Una sensación amarga.
Eso es lo que está diciendo Amós. Pero Dios en realidad creó las normas de justicia que están en su ley para que fuera una experiencia agradable para los hombres, para que hubiera equidad, para que hubiera un trato adecuado entre unos y otros. Lo que pasa es que los seres humanos hemos convertido la justicia en una planta amarga, venenosa. Por eso aborrecemos el término justicia. No hay justicia entre los hombres, no hay juicio entre los hombres. Y entonces así pensamos de Dios. Pensamos que esa justicia de Dios también es un fantasma, es un ideal. La segunda metáfora parece inspirar la imagen de la justicia como una columna que fundamenta y da estabilidad a la sociedad. Amós dice que ellos echan por tierra la justicia. Esa columna que debe ser la justicia para cada sociedad fue echada por tierra por los judíos. O sea, la cogieron con un martillo y la despedazaron. Esas dos metáforas se complementan una a la otra, pero parece ser que la primera es la base para la segunda. La segunda es la consecuencia de la primera. Es decir, el desprecio de la justicia causa que se pervierta el derecho. Cuando se pervierten los términos de la justicia, finalmente lo que va a suceder es que va a haber más actos de impiedad. Déjame explicarlo con algo que está pasando en nuestro país. Una de las propuestas de la ley de justicia en nuestro país es desclasificar delitos. ¿Se han escuchado eso? Sí. Desclasificar delitos. O sea, la lógica de este gobierno es que hay mucha gente en la cárcel porque tenemos catalogados muchos delitos. Si sacamos ciertas cosas del catálogo de delitos, entonces va a haber menos delincuentes y las cárceles van a estar menos llenas. ¿Qué tal ese concepto? Eso es lo que está hablando Amós acá. Nota lo que hacen los hombres pervierten el concepto de justicia. Se crea su propio concepto de justicia. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Qué es delito y qué no es delito? Y la consecuencia, ¿sabe cuál va a ser? Injusticia en las calles. Injusticia. En lugar de agravar los castigos, entonces los castigos se aminoran. ¿Y sabe quién paga la consecuencia? El pueblo que vive honestamente. Eso precisamente era lo que estaba sucediendo en el contexto de Amós. En última, lo que Amós está diciendo es que aquellos israelitas impíos estaban destruyendo los mismos fundamentos sobre los que edifica una sociedad. ¿Cuáles son esos fundamentos sobre los que se edifica una sociedad? El sentido de justicia y la práctica de la justicia. ¿Qué le llamamos delito y a qué no le llamamos delito? Y entonces, ¿cómo se implementa eso? ¿Cómo se practica eso? Ellos estaban destruyendo totalmente eso en Samaria. El resultado es que había delito por doquier, en todas las calles de Samaria, como pudimos ver allá en el capítulo 4. El Salmo 11, que es un clamor del salmista, el Salmo 11 recoge bien esa sensación desde la perspectiva de los justos. Miren usted su Biblia, Salmo 11. Claro, quien sufre en esa reversión de valores, finalmente es la gente justa. Claro, justo, aquí lo que acaba de decir significa la gente que procura ceñirse a las normas legales. No estoy hablando de justicia para con Dios, sino justicia en un sentido social. Salmo 11, al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Ve la pregunta que hace acá? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hace llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Si es que vamos a hablar de justicia, si es que vamos a tener un código de justicia, ese código no está en el hombre. ¿Ese código dónde está? En Dios y solo en Dios.
Siempre que los hombres inventan un código de justicia, el resultado va a ser una maldad prevaleciente. El resultado va a ser injusticia, maldad. Va a ser, como decíamos en nuestro texto, una experiencia de ajenjo, una experiencia amarga. Samaria era una ciudad en caída vertiginosa. Ya no había esperanza de justicia en esa ciudad porque sus propios habitantes eran injustos en sí mismos. Pero lo que es ilustrado de manera genérica en el versículo 7 es especificado de manera concreta en el versículo 10, que nos transporta al lugar donde en ese entonces se realizaban los juicios. La puerta de la ciudad, mírenlo allá en Reina Valera, el versículo 10, y ya leo mi traducción. Versículo 10. Miren que aquí ya se vuelve concreto el delito. ¿Qué es lo que pasaba en sí? Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, al que hablaba lo recto abominaron. ¿Nota dónde nos transporta ahora más? ¿A dónde nos está llevando? A la puerta de la ciudad. Mi traducción dice así: ellos odian al que dirime en la puerta de la ciudad. El que dirime es el juez, el que hace de árbitro entre dos, ¿cierto? Pero ellos aborrecen a ese juez y a quien habla rectamente detestan. Los dos verbos usados acá, noten, las dos acciones de estos hombres son odiar y detestar. En mi traducción en Reina Valera, aborrecer y abominar. ¿Notan esos verbos tan fuertes? Señala muy bien la actitud de los samaritanos hacia la práctica de la justicia. Todo lo que sonara justicia a un recto caminar, ¿qué producían estos impios samaritanos? Producían odio, producían detesto, producían en ellos aborrecimiento. Odiar es un verbo importante en toda esta sección de Amós, pues vuelve a aparecer en el versículo 15, en el versículo 21 y en el capítulo 6, versículo 8. Notemos esos tres versículos allá. Amós 5:15. Aborrecer el mal. Aquí está hablando Dios. Y mire que les está dando un mandato a los israelitas. ¿Ellos qué aborrecían según el versículo 10? La justicia. Y ahora que les dice en el versículo 15, aborrecer el mal y amar el bien. Los hombres naturalmente amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Entonces Dios acá por eso les dice aborrecer el mal y amar el bien. Y miren la especificación: y establecer la justicia en juicio. O sea, en los juicios, en los tribunales, pórtense rectamente. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Judá, si ellos, del remanente de José. Si ellos corrigen su conducta, entonces quizá Dios tenga piedad de ellos. Miren el versículo 21, ahí mismo en el capítulo 5, otra vez el mismo término. Pero ahora es Dios. Miren lo que aborrece Dios. Los israelitas, ¿qué aborrecen? La justicia, ¿cierto? Ahora miren lo que Dios aborrece en el versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Qué son las solemnidades de ellos? Eran las fiestas solemnes. Sus fiestas solemnes, esas fiestas grandiosas, maravillosas, donde se ponían el traje de bajar al pueblo. Sus solemnidades. Y Dios dice que las aborrece y no se complace en sus asambleas. En el versículo 22 dice: si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Ven lo que Dios aborrece? No es que Dios aborrezca el holocausto en sí, porque Él lo mandó, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios aborrece? No son las asambleas en sí, porque Dios le invitó a Israel que convocara 3 veces al año asambleas solemnes. Lo que Dios aborrecía era esa práctica ritualista, aunque ellos practicaban la injusticia en los tribunales y no amaban al prójimo, demostrando así que no amaban a Dios. Eso es lo que Dios aborrece. Y mire el capítulo 6, versículo 8, donde vuelve y aparece el mismo término aborrecer. 6:8. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, otra vez Dios, mire, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. ¿Qué es lo que Dios aborrece en este texto? En términos concretos, ¿saben qué aborrece? El orgullo humano. La soberbia humana, en este caso una soberbia religiosa, pero también una soberbia económica.
Es decir, ellos eran orgullosos de su propia práctica religiosa y Dios abomina eso. Pero también ellos eran orgullosos de la gran comodidad que les daban sus riquezas y Dios lo aborrece. Definitivamente cuando vamos delante de Dios, nos comparamos con Dios, aceptamos la invitación de buscar mi vivir, lo primero con lo que nos encontramos es que Dios es muy diferente a nosotros. Diametralmente opuestos. Pero Amós, allá en el versículo 10, capítulo 5, versículo 10, también dice que esos israelitas abominaron al que hablaba lo recto. Yo traduje esa palabra hebrea como detestan. Detestar es un término más fuerte en el español. Según el diccionario de hebreo, ese término significa sentir asco, aborrecer, dar asco. Miren lo que dice el versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la ciudad, en la puerta de la ciudad, al que habla lo recto, abominaron. O sea, al que habla lo recto, contra esa persona, ¿sabe qué sentían ellos? Asco. Tremendo, ¿cierto? Al que habla lo recto, al que habla la verdad, a esa persona lo aborrecen. Esa persona les da asco para ellos, no la quieren a su lado. Es decir, ellos aborrecían y sentían asco de la justicia y de las personas justas. Algo que Dios es en sí mismo y se agrada de ver en sus criaturas. Dios es justo, pero como ellos son injustos, aborrecen a Dios. Y dentro de esos israelitas impíos habían israelitas piadosos, pero ¿sabe qué sentían hacia ellos? Asco. Asco. Dice Moisés, o mejor Dios por boca de Moisés, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Este Dios, dice el texto, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Ven quién es Dios en su justicia? ¿Qué hace Dios en su justicia? Cuida de los desvalidos, cuida de los más débiles, y eso le manda a hacer a su pueblo. Pero Dios en este texto reconoce algo que pasa en el pueblo. Ese pueblo es incircunciso de corazón. Para que practique la justicia, primero ese corazón tiene que ser circuncidado. Mientras tanto, mientras no experimenten la circuncisión del corazón, realmente ellos van a aborrecer al Dios justo y van a sentir asco del huérfano y de la viuda. Y en lugar de darle pan y vestido, le van a escupir en el rostro. ¿Esa es la práctica de la justicia humana o no? Eso es lo que nosotros somos en nosotros mismos. El salmista dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre. Mire quién es Dios, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano de la vida sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Otra vez, estos israelitas son todo lo contrario a Dios. Todo lo contrario a Dios. O sea, todo lo que la Biblia nos muestra positivamente de Dios, leámoslo negativamente de nosotros. No solo de esos samaritanos, de nosotros mismos. En este punto, aquella pregunta incisiva de amor resuena en nuestros oídos. Me refiero a la pregunta de 3.3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Recuerdan 3.3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Ven qué tan diametralmente opuesta la justicia del hombre, la justicia aparente del hombre, y la justicia perfecta de Dios? Por eso Pablo le preguntó a los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión entre estas dos cosas? No. Un verdadero y genuino cristiano va a generar escozor en los impíos.
Los impíos van a odiar a los verdaderos y genuinos cristianos. No quieren estar al lado de ellos. El peligro es que nosotros como cristianos, para congraciarnos con los impíos, queramos correr un poquito el lindero de la justicia divina. Y por eso la advertencia que Pablo hace allá en 2 Corintios 6, 14. La injusticia denunciada por Amós era la práctica injusta contra los desvalidos en los tribunales, lo cual va a ser especificado aún más en los versículos 11 y 12 que después vamos a analizar. Recordemos algo, hermanos. En aquel entonces los juicios se llevaban a cabo en la puerta de la ciudad. Por eso la mención de la puerta de la ciudad en el versículo 10. Ellos aborrecen al reprensor en la puerta de la ciudad. Si nosotros no entendemos el contexto de esa época, decimos, bueno, pues sí, en la puerta de la ciudad, interesante. Pues nuestra ciudad ni tienen puertas, ¿no? Sí. Manizales tiene una puerta a la entrada. Es la única que conozco que tiene una puerta, dice, la ciudad de puertas abiertas. Pero nuestra ciudad no tiene puertas. Esas ciudades de ese entonces tenían puertas. Y en la puerta de la ciudad era el lugar donde los juicios se llevaban a cabo. ¿Recuerdan el caso de Boaz? Cuando Boaz quiere tomar a Ruth como su esposa, ¿a dónde va él? Dice el texto, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces se tomó a 10 de los varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. ¿Notan? ¿Quiénes se sentaban a la puerta de la ciudad? Los ancianos de la ciudad. O sea, las autoridades de la ciudad, los jueces de la ciudad, y allá se resolvían los casos. Así que Amós claramente nos está transportando al lugar del juicio. Eso lo había demandado la ley de Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 17:5. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta maldad, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Todos los casos se resolvían ¿dónde? En la puerta de la ciudad. Lo que para nosotros hoy en día son los estrados judiciales. Allí era donde se dirimían los casos, o sea, donde había un juez que mediaba entre las personas, pero también donde se presentaban los testigos. Así que Amós nos está mostrando la forma como se llevaba a cabo un juicio en ese entonces. Había alguien que hacía una demanda, había un demandado, había un juez que mediaba entre los dos, pero había testigos. El juez, aquí en este texto es llamado el que dirime, o en Reina Valera dice el reprensor. Note la traducción de Reina Valera en el versículo 10, estoy en Amós 5:10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta. Al reprensor, ¿nota cómo llama el juez? Lo llama el reprensor, o sea, la función del juez ¿cuál es? Sí, dar un juicio, pero reprender al que está obrando mal la justicia. Pero allí también entonces había unos testigos que en nuestro texto son llamados las personas que hablan verdad. Al que habla lo recto o al que habla rectamente lo abomina. Dice un comentarista. Amós comienza hablando de los sentimientos de estas personas que pervierten el derecho y la justicia ante quienes denuncian las injusticias y los testigos honrados. La expresión, los que hablan lo recto, es fácil de entender. Se trata del que depone exactamente, o sea, el que da un testimonio correcto, sin dejarse sobornar, diciendo la verdad. Era un papel importantísimo del que dependía a veces la vida de una persona, ¿o no? Todavía en nuestros días, ¿o no? Por un falso testimonio una persona puede estar 30 años en la cárcel, ¿no? Por eso la Biblia habla tanto de el testigo verdadero. De hecho está incorporado en los 10 mandamientos. No dirás, no darás falso testimonio contra tu hermano. Es tan importante que hace parte de los 10 mandamientos. Así que Amós nos está presentando un caso que yo no sé si era real o hipotético, yo creería que es más bien hipotético. Un caso donde había un juez recto y unos testigos honestos. Digo que es hipotético porque a la luz de todo lo que leímos en Amós, de lo que sucedía en ese entonces, era todo lo contrario. ¿Qué era lo que había en esos tribunales? Jueces corruptos, pagados por los ricos, ¿cierto? Y testigos falsos, también pagados por los ricos. ¿Todo para qué? Para quitarle el derecho y de paso sus posesiones a los desvalidos, a los pobres. ¿Cuál era la actitud de estos impíos frente a quienes practicaban un juicio justo?
O sea, si por ahí se encontraba en un tribunal justo, un juez justo y unos testigos verdaderos, ¿cuál era la actitud de estos israelitas frente a esas personas? El cuadro que Amós nos presenta es contundente y lamentable. Ellos odian al que dirime en la puerta de la ciudad y a quien habla rectamente detestan. Todo lo hacían para quebrantar la justicia y lograr que fallara, la justicia fallara a conveniencia de ellos, no de la justicia. Un comentarista explica entonces esto. Ellos no aceptaban la corrección. Ellos querían vivir acomodados en sus pecados, sin ninguna confrontación o corrección. Detestaban cuando sus pecados eran denunciados. Amós dice, ellos odian a los que los reprenden en la puerta. La puerta, como ya expliqué, era el lugar público de la asamblea donde se reunían los tribunales. Allí los jueces odiaban a aquellos que reprobaban sus caminos impíos. Y dice este comentarista, todavía hoy, el mensaje que confronta el pecado es odiado. Muchos mensajeros, a semejanza de los falsos profetas de la antigüedad, venden su conciencia, pervierten su ministerio y por amor al lucro predican lo que el pueblo quiere oír. Son profetas de la conveniencia que buscan aplausos de los hombres más que la aprobación de Dios. ¿Qué haces tú cuando alguien te reprende? ¿Amas al represor? ¿Amas al que dirime rectamente o lo aborreces? Naturalmente nosotros aborrecemos al reprensor, ¿cierto? Pero algo que hace la obra de gracia en nuestro corazón es que amamos al que nos reprende. Consideramos que fieles son las heridas del que ama, porque todos necesitamos esa reprensión. Cuando impedimos la reprensión, la exhortación, cuando nos resistimos a la exhortación, en consecuencia, ¿sabe qué va a suceder? Va a cundir la injusticia. Una iglesia que deja de practicar la amonestación mutua y que deja de practicar la amonestación pública, incluida la disciplina eclesiástica, es una iglesia que poco a poco va a decaer en la injusticia. Continúa diciendo este comentarista, ellos no soportaban la verdad. Primero, no soportaban la corrección, pero segundo, no soportaban la verdad. La luz incomoda a aquellos que quieren vivir en tinieblas. Ellos se rehusaron a ser gobernados por la verdad. La verdad es perturbadora para aquellos que desean vivir placenteramente en el pecado. Interesante, repito. La verdad es perturbadora para aquellos que desean vivir placenteramente en el pecado. Los peregrinos iban a Betel, pero no querían oír la ley de Dios como el salmista. A los impíos no les gusta ser confrontados con la verdad. Huyen de la verdad. Herodes mandó a prender a Juan el Bautista porque denunció su adulterio. Juan Hus fue preso y quemado porque denunció los desvíos doctrinales y morales de la iglesia medieval. Martin Luther King fue asesinado porque levantó su voz en contra de la segregación racial en los Estados Unidos. ¿Qué sucede con aquel que habla la verdad? ¿Estamos dispuestos a morir por la verdad? ¿Estamos tan comprometidos con la verdad que la hacemos la norma de nuestra vida sin importar las consecuencias? Ese tipo de injusticia entonces que Amós nos describe en realidad era natural en aquellos samaritanos. Practicaban la injusticia sin pensarlo, era natural en ellos, era lo que brotaba de sus corazones. De hecho, la injusticia es parte de la naturaleza caída de todo ser humano. Dios es justo, ¿nosotros qué somos? Por naturaleza caída, somos injustos. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O sea, nuestra naturaleza está corrompida, es injusta y por lo tanto que brota de un corazón injusto. Actos de injusticia contra el prójimo. En nuestro texto, los actos injustos descritos en el versículo 10 brotaban de un corazón descrito en el versículo 7. En nuestro caso, nuestros pecados, nuestra aversión a la justicia y a la verdad brota de un corazón que no sabe hacer lo recto y más bien se goza de la injusticia.
como lo expresó Jeremías. Busquen en su Biblia Jeremías capítulo 9, versículo 5, y luego vamos a leer Jeremías 13, 23. Dice el profeta, y cada uno, esta es la expresión del hombre natural, del hombre sin Cristo, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbrados su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. ¿Nota cuán naturalmente lo hacen? Bueno, lo hacemos. Dice Jeremías 13:23. En pregunta retórica, dándonos una ilustración maravillosa. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Han visto la gente de Etiopía, norte de África? Es morena, ¿cierto? Pregunta, ¿mudará el etíope su piel? No. ¿Y el leopardo sus manchas? No. Son cosas que hacen parte de la naturaleza de cada uno de esos seres, ¿cierto? Así también pregunta, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Respuesta, ¿no? Así como el etíope no cambia de piel, de color de piel, así como el leopardo no va a mudar sus manchas, nosotros no podemos hacer lo bueno porque estamos habituados a hacer el mal. Hermanos, necesitamos buscar a Jehová urgentemente, ¿o no? Si no, lo único que va a brotar de nuestro corazón es injusticia, es aversión por lo recto, es aversión por la verdad. Vamos a detestar como estos israelitas, vamos a detestar a aquel que practica la justicia y a aquel que nos diga la verdad. No lo vamos a aceptar y mucho menos vamos a ser justos los unos con los otros. Nuestro Señor Jesucristo, en su acostumbrada claridad, lo dijo así, Mateo capítulo 12, versículos 33 al 35, y cerramos con este texto. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cuál es la solución que Jesús plantea acá? ¿Vieron la solución que Jesús plantea acá? ¿Cambiar los frutos? No, cambiar los frutos no. Si usted tiene un árbol malo que da malos frutos, la solución no es quitarle los malos frutos y colgar los frutos buenos. No hizo usted nada. De hecho es antinatural. ¿Cuál es la solución según Jesucristo? Cambien el árbol. Cambien el árbol. Si lo que leímos hoy, en los versículos 7 y 10, digamos, te describe, simplemente eso muestra que tienes un corazón malo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que está planteando Jesús? ¿Sabes qué necesitas? Ser un árbol nuevo. Necesitas ser reconstruido de nuevo. Necesitas ser plantado de nuevo. Eso es a lo que la Biblia le llama, como veíamos la semana pasada, el nuevo nacimiento. Es algo que solo Dios opera por su gracia, por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas. No necesitas maquillar tu comportamiento. No necesitas cambiarte de religión. Necesitas es una transformación real de corazón, que solo viene por medio de la fe en Jesucristo. Queridos hermanos, ese es el relato bíblico del hombre en sí mismo. ¿Lo vieron? Crudo, pero realista. Es un relato bíblico honesto, donde las máscaras de la justicia propia se caen por su propio peso. Pero Amós nos va a llevar a considerar el relato bíblico de Dios. Ese es el retrato bíblico del hombre. En los versículos 8 y 9, Amós nos va a proveer el retrato bíblico de Dios. Y ahí el contraste se va a agudizar aún más.
Adonai,